Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Norberto Ciciero Villalba, vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud, y soy el formador que os está acompañando en este curso a distancia gratuito online, 21 días trabajando nuestra inteligencia emocional. Recuerda que este vídeo pertenece a la tarea 1 de las 4 tareas que has recibido por correo electrónico para ser realizado de aquí a la próxima entrega. Quiero agradecer todos los correos que estamos recibiendo, el entusiasmo, el reconocimiento, el agradecimiento, etcétera. Queremos agradecer también muchísimo a aquellas personas que nos han compartido con nosotros que ya han encontrado esta disciplina de gestionar su tiempo para poder continuar con este taller. Sí, recuerden que estamos hoy justamente en 1/3 del taller, todavía nos quedan 14 días más para seguir investigando el mundo de las emociones y de la inteligencia emocional. Queremos también agradecer a los que han desarrollado la constancia, ¿sí? al punto de llegar justamente a este punto, y aquellos también que han desarrollado la paciencia, que quieren conocer y saber un poco más porque están entusiasmados, pero todo esto va a su tiempo y armoniosamente. Así que tenemos todo estipulado cuándo y cómo trabajar cada una de las cosas que hemos prometido desde el día número 1, el día de la inscripción donde solicitaron sus plazas. Así que terminaremos este curso viendo todos esos temas. Recordarles que la inteligencia emocional es un trabajo profundo, es un trabajo a veces quizás arduo, ¿sí? Y que nosotros estamos haciendo una introducción, así que siempre les enviaremos material para los que quieran saber más. Hoy es uno de esos días, ¿sí? Pero antes de ir para esos lados, pues vamos a recordar lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para gestionarlos. Capacidad y habilidad son dos componentes fundamentales de la inteligencia emocional, dos actitudes: la actitud de aprender, ¿sí? Y desarrollar la capacidad, y luego la inteligencia para desarrollar la habilidad. Así que los componentes de la inteligencia emocional también vamos a recordar. El 1 es la autoconciencia, es la capacidad de conocer y reconocer las propias emociones. El segundo componente es la autorregulación, la capacidad de manejar las emociones, de gestionarlas. El tercer componente es la motivación, ¿sí? Es ese impulso a obtener logros más allá de las expectativas. El cuarto componente es la empatía, reconocer y considerar las emociones de los demás. Y el quinto componente son las habilidades sociales. Las habilidades sociales en el discurso psicológico se le llama la capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte de los demás. Vamos a desarrollar más adelante lo que se llama en psicología habilidades sociales. Vamos a desarrollar cada una de las 5 habilidades sociales, ¿sí? Entonces, vamos a también recordar que estamos trabajando las emociones primarias, que es en las que se basa este curso a distancia. Las habilidades primarias son ira, tristeza, miedo y alegría. Hemos trabajado ira, hemos trabajado tristeza, hoy trabajaremos alegría. Pero estas son las emociones que se consideran primarias. Luego, dentro de una de las tantas clasificaciones que hay de emociones les estoy hablando, ¿no? Entonces, en realidad estas son las 4 primarias y luego hay 4 secundarias. Las secundarias, con su respectiva variedad de manifestaciones, son el amor, ¿sí? Que sus manifestaciones se dan en aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor desinteresado, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza, amor obsesivo. Luego está la sorpresa, cuyas manifestaciones son asombro, estupefacción, maravilla, shock, etc.
Luego está la vergüenza y sus manifestaciones son arrepentimiento, humillación, mortificación, pena, remordimiento, culpa y vergüenza. Y luego está la aversión, ¿sí? Que sus manifestaciones son la repulsión, el asco, el desdén, desprecio, menosprecio, aberración. Esta es la que hemos utilizado nosotros, ¿sí? Para la clasificación. Estamos trabajando en las emociones primarias, ¿sí? Pero que sepan que dentro de esta clasificación existen estas también que son secundarias. Pero les comento que ahora está tomando muchísimo, desde 1980 aproximadamente, está tomando muchísimo auge la clasificación de Robert Plutchik. ¿Sí? Es un autor, es un psicólogo que propuso que se experimentan 8 categorías básicas de emociones y que motivan varias clases de conductas adaptativas. Este hombre ha expuesto una de las teorías mejor desarrolladas sobre la combinación de las emociones y les enviamos 2 PDF para que puedan cotillar si quieren, para que puedan ahí mirar, para que se enteren más o menos de que, cómo él las ha trabajado, ¿no? Este señor utilizó un círculo de emociones que es muy parecido al círculo cromático, en la que la mezcla de los colores elementales proporciona otros. ¿Sí? Entonces, recuerden, el círculo cromático tiene los colores primarios, los colores secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, él trabajó en base a esto, ¿sí? Las emociones, cómo son estas combinaciones. Cada emoción básica va a ocupar un lugar en el círculo y las combinaciones compuestas por 2 emociones básicas las llamó díadas. Y las compuestas por emociones básicas adyacentes en este círculo se le llaman las díadas primarias. Las compuestas por emociones básicas separadas entre sí por una tercera se la llamó díadas secundarias. Lo van a tener un poco más claro cuando vean el dibujo en los PDF que les estamos enviando en la tarea de hoy. En este planteamiento, según Robert Plutchik, el amor es una díada primaria resultante de la mezcla de 2 emociones básicas, la alegría y la aceptación, mientras que la culpa es una díada secundaria formada por la alegría y el miedo, que están separadas por la aceptación. Cuanto más distancia haya entre estas 2 emociones básicas, menos probable será que se mezclen. Y si 2 emociones distantes se mezclan, es probable que surja el conflicto. El miedo y la sorpresa son adyacentes y se combinan directamente para dar lugar a un estado de alarma, pero la alegría y el miedo están separadas entre sí por la aceptación, y su fusión es imperfecta, y el conflicto resultante es la fuente de la culpa. Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan aisladas, más bien son una combinación de todas las familias de emociones básicas mencionadas antes, ¿no? Por ejemplo, los celos pueden ser una combinación de enojo, tristeza y miedo, ¿sí? No os preocupéis por esto que les estoy comentando, es solamente información para que vean que hay que profundizar, o sea, se puede profundizar muchísimo, ¿sí? O sea, lo importante ahora es que nosotros podamos centrarnos en las emociones básicas que estamos trabajando, ¿no? Y luego, obviamente, les enviamos el material para que puedan cotillar, para que puedan mirar y darse una idea de tener una especie de pantallazo, digamos, general. Recordemos lo importante de las emociones. Primero, toda emoción es positiva. Ahora, nos puede gustar o no, y eso es otra cosa, pero toda emoción, que nos quede claro, es positiva. Es el instrumento que tenemos, que generamos los seres humanos ante los estímulos para que reflejen nuestro mundo interno. ¿Sí? Entonces siempre es positivo. Y vuelvo a repetir, nos puede gustar o no nos puede gustar. De eso, bueno, es básico para la gestión, no que nos guste o que no nos guste, sino este juicio valorativo que hacemos, pues lo gestionaremos en base a eso, ¿no? Las emociones nos informan de cómo vivimos en nuestro interior
y también nos informa de cómo vivimos, nos da información sobre lo exterior a nosotros. Nos indican cómo estamos evaluando y juzgando la situación que vivimos. Y esto nos permite conocernos mejor. Claro, nos conocemos mejor si desarrollamos la autoconciencia. Sí, es el primer componente de la inteligencia emocional. Las emociones dirigen gran parte de nuestras conductas y la energía de la emoción nos ayuda a tomar decisiones con las cuales satisfacer nuestras necesidades y deseos. Ahora, esas necesidades y deseos pueden estar dirigidos a la represión. Entonces, claro, reprimiremos la emoción, o puede estar dirigida a las necesidades, nuestras necesidades y deseos, a la resolución, digamos, ¿no? De los conflictos o de las situaciones que nos están produciendo esa emoción. Las emociones van a facilitar nuestra adaptación al medio, nos ayudan a relacionarnos mejor y a actuar adecuadamente según las circunstancias externas y nuestro propio mundo interno. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Recordemos que hemos trabajado la ira, hemos visto cuáles eran las emociones secundarias de la ira, hemos trabajado la tristeza y hemos visto qué emociones se desprenden de la tristeza, y hoy vamos a trabajar la alegría. ¿Cuáles son las emociones que se desprenden de la alegría? Está el gozo, el contento, el deleite, la diversión, el placer, la gratificación, la satisfacción, la euforia, el éxtasis, la felicidad, ¿sí? Todas estas sensaciones que tenemos tienen su raíz en la alegría. Ahora recordemos algo que lo hemos visto en las demás emociones básicas, ¿no? Cada una de estas cosas de estas emociones que he enumerado, pues tienen su base en la alegría en un gran porcentaje, un 80%, pero luego se mezcla con otra emoción, ¿sí? Entonces la alegría más otra emoción forma el gozo, la alegría más otra emoción forma el contento, y así el contento, ¿no? Y así cada una, ¿sí? Recordemos esto, que son proporcionales, ¿no? O sea, mayor proporción de la emoción básica y luego una mezcla con otras emociones. ¿Qué más decirles de la alegría? Pues decirles que la alegría, recordemos, primero y principal, que más que nada ante las preguntas que nos hacen, bueno, a ver, ¿cómo gestiono esto? ¿No? ¿Cómo gestiono la ira? ¿Cómo gestiono la tristeza? Es muy simple, y lo contesté y lo desarrollé en el vídeo anterior. Para eso, o sea, para gestionarlo tenemos que hacernos las preguntas, ¿sí? Las preguntas es, primero y principal, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? Luego recordar qué me informa esta emoción. No sobre qué lo ha despertado, ¿no? ¿Por qué se despertó esta emoción? Sino ir a la esencia. ¿Qué me informa la ira? ¿Qué me informa la tristeza? Y lo hemos visto en los capítulos que correspondieron a esas emociones, ¿no? Entonces, a ver, la tristeza, ¿qué es lo que siento que he perdido? ¿Sí? La ira, ¿qué es lo que siento que han avasallado mis límites? ¿Qué límites creo que han avasallado? No cómo lo han hecho. ¿Sí? Recuerden esto, no importa el por qué ni el cómo. Para gestionar la emoción hay que acoger la emoción y preguntarle directamente a la emoción, ¿qué me estás informando? Y luego también recordar, que ya también lo hemos visto, o sea, ¿qué nos está pidiendo esa emoción? ¿Sí? Y accionar en base a eso. Si la ira me pide que ponga un límite, gestionar la ira no va a hacer irme al mundo de la fantasía, ¿no? O reprimir la ira o comerme las palabras, sino justamente lo contrario, va a ser colocar un límite. Sí, expresar. Recuerden que las emociones necesitan ser expresadas para poder gestionarlas, ¿no? A veces tenemos problemas con las formas, pero las formas se pueden aprender. Lo primero es aprender a expresar nuestras emociones.
Entonces, hoy vamos a ver la alegría, ¿sí? Que la alegría es muy sencilla. ¿Qué nos informa la alegría? Nos informa que has conseguido una meta. ¿Qué nos informa la alegría? Nos informa que estás donde, cómo y con quién quieres, ¿sí? Entonces, estás en un lugar que es donde quieres estar. Estás de una forma que es la que quieres estar y estás con alguien con quien quieres estar. La alegría también nos informa de que estamos avanzando en nuestro camino y en nuestro desarrollo. ¿Y qué nos pide la alegría? Como les dije antes, la alegría es una emoción muy sencilla. Lo que nos pide es celebrar, ¿sí? Entonces simplemente es celebrar. Cuando eres feliz, cuando sientes la emoción de la alegría, cuando la alegría viene a ti, tu cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones positivas. Se activan determinados músculos para apoyar ciertas acciones y tu cerebro envía mensajes especiales a las glándulas endócrinas que controlan la producción y la liberación de las hormonas y a tu sistema nervioso autónomo que regula los órganos sobre los cuales no ejerces control voluntario como el corazón y el estómago. En realidad este funcionamiento es en todas las emociones, ¿no? O sea, el cuerpo, los músculos van a modificarse para llevar algo a la acción y el cerebro va a enviar estos mensajes. Esto pasa en todas las emociones, ¿no? Ya lo hemos visto en la primera y la segunda tarea que estuvimos leyendo, justamente la parte más bien física de la regulación de las emociones, ¿sí? Entonces hay una situación que sucede con la alegría, ¿no? Nadie tiene inconvenientes con la alegría, ¿sí? A todo el mundo le gusta la alegría, ¿sí? Y es una emoción que no despierta ningún tipo de prejuicio intelectual ni ningún tipo de prejuicio emocional. Mientras que el miedo, la ira, la tristeza, pues sí despiertan prejuicios intelectuales y prejuicios emocionales, por lo cual es más difícil de gestionar conforme a cómo tengamos nosotros estos prejuicios, ¿no? Si yo considero que una emoción es mala, pues voy a reprimirla, ¿sí? Entonces generalmente como pasa esto con la ira, la tristeza o el miedo. En cambio con la alegría no. ¿Por qué? Porque la alegría salta, ¿sí?, estos prejuicios, ¿sí? Salta los prejuicios intelectuales. ¿Por qué? Porque nuestra mente, cuando no está educada, tiene dos polaridades nada más: placer y displacer, porque lo que busca siempre va a ser el placer. Cuando siente un cierto displacer por una idea o una emoción, lo que va a hacer es reprimirlo, ¿sí? Esto es cuando nuestro cerebro, nuestra mente no está educada, ¿sí? Entonces hacemos estos juicios, ¿no?, de valor que es más intelectuales. Entonces, bueno, obviamente la gestionamos en base a lo que tengamos en la cabeza, ¿no?, a esa idea, ¿no? Por eso yo les repito siempre, ¿no?, cada emoción es positiva. Nos guste o no nos guste es otra historia. Y luego también tenemos prejuicios emocionales que vienen justamente esto de lo que siento, ¿me gusta o no me gusta? ¿Sí? Eso se siente en el cuerpo, ¿no? Es más emocional. Entonces, la alegría, como nos gusta, pues pasa el prejuicio emocional. Nos gusta. La alegría, como nos gusta, también pasa y nos produce placer, pues pasa los prejuicios intelectuales, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil gestionar, entre comillas, la alegría. Digo entre comillas porque generalmente la gente, cuando sentimos alegría, pues después por ahí mezclamos con otras cosas y lo que queremos o terminamos queriendo es el subidón, no es la euforia. Pero la alegría en realidad es una emoción sencilla, ¿no? Es una emoción sencilla en el sentido de que nos pide realmente celebrar en nuestro interior nuestra autogratificación,
¿sí? Entonces, lo que llamamos a veces alegría, que es saltar, bailar, reírnos a carcajada, está más asociado a la euforia, que en realidad tal vez después pueda llegar a traer inconvenientes. En realidad, por ejemplo, se considera que cuando uno está muy contento no es el momento de tomar decisiones, por ejemplo, como cuando está muy triste. ¿Por qué? Porque nos obnubila, ¿no? Entonces, la alegría es muy bien aceptada por nosotros mismos, pero a veces la desorbitamos, ¿no? Y le ponemos otro plus de emociones y puede llegar a ser tóxico. Entonces recuerden que cuando uno le coge el subidón, esta euforia y demás, puede tomar decisiones que realmente sean tóxicas para uno o para el resto del mundo. Entonces, bueno, pero básicamente cuando la alegría es esta alegría que surge plenamente desde el corazón, llena todo nuestro ser, digamos, es una energía o una emoción tranquila, ¿sí? O sea, simplemente queremos gratificar, honramos, agradecemos, o sea, despierta un montón de sensaciones, ¿no? Agradecemos la vida, agradecemos las circunstancias, estamos y simplemente lo disfrutamos desde un lugar interno de quietud a veces, ¿no? Solamente, bueno, disfrutar ese momento. Vamos a ver como por encima dos emociones más que a las cuales solamente como información, ¿no? Porque la hemos nombrado por allí, pero no es algo que nosotros luego trabajaremos. Tenemos también la emoción de la sorpresa, que nos informa la sorpresa de que estamos ante un descubrimiento, que nos pide o moviliza la sorpresa que nos abramos para aprender generalmente desde el exterior, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio de la sorpresa? Que nos desarrolla la valoración hacia el exterior, ¿no? O sea, hemos recibido este estímulo, nos da sorpresa, ¿sí? Y valoramos esto, ¿no? Nos produce gratitud y generalmente proviene de afuera. Luego también tenemos el asco. ¿Sí? El asco a veces se le llama el rechazo, que nos informa esta emoción, que hay algo perjudicial y desagradable, que hay una herida o dolor profundos, ¿sí? Generalmente es físico, ¿sí? Aunque puede despertarlo algunas heridas psicológicas, ¿no? ¿Qué pide o moviliza, ¿sí? El asco o el rechazo? Pues pide que sea algo lo que nos ha producido esta emoción sea expulsado, sea eliminado. Si es una comida, sea vomitado, no sacarlo de ti. ¿Sí? Es como, bueno, el asco y el rechazo nos permite identificar lo que es tóxico. Lamentablemente no escuchamos y aquí yo les diría en nuestro canal de YouTube tienen varias charlas sobre relaciones tóxicas, ¿sí? Funciona, este sistema de alarma funciona en nuestra psique, o sea, pero no tenemos autoconciencia, no sabemos... lo sentimos, pero no sabemos estas cuestiones, ¿no? De qué nos informa, qué nos pide, cuál es su beneficio. Entonces a veces, bueno, decidimos en base a una gestión inapropiada de esta emoción. ¿Cuál es el beneficio del asco? Pues te pide que lo saques de ti, lo que sea, para restablecer el bienestar, ¿sí? También el asco te da la seguridad necesaria para sacar eso de tu vida, que seamos inseguros básicos. O sea, básicamente seamos inseguros viene por otra cosa, pero cuando aparece el asco, sobre esa cosa puntual que nos produce asco, nos da la energía, ¿sí? Y la valentía para sacarlo afuera, ¿no? Para repelerlo. ¿Qué nos dice cuál es el beneficio del asco también? Que nos deja claro qué y quién te hace bien y qué y quién no te hace bien. Así que recuerden, acabo de decirlo lo de las relaciones tóxicas, ¿sí? Así que esta es una emoción que deberíamos de aprender a escuchar, ¿sí? Escuchar no solamente por lo que nos produzca el asco, si son personas o si son nuestros pensamientos o si son nuestras emociones, ¿no? O sea, que están siendo tóxicas porque no las estamos gestionando, ¿sí? Recordemos también
¿Cuál es el circuito, ¿no?, de la emoción? Recuerde que en su momento también les dije, es el mismo circuito de la emoción, es el mismo circuito de los pensamientos, ¿no? Ante un hecho, ¿sí?, algo que sucede fuera de nosotros o dentro de nosotros, nosotros utilizamos los filtros, ¿sí?, que es nuestra percepción de ese hecho o nuestra comprensión. ¿Sí? Yo siento una emoción, si mi filtro es esta emoción es mala, porque tengo esta idea, voy a comprender de que esto es malo, lo voy a reprimir, ¿no? ¿Cuál va a ser mi acción? ¿Sí? Va a ser justamente, en el ejemplo que acabo de reprimir. ¿Sí? A veces las acciones son hacia adentro, a veces las acciones son hacia afuera, pero igualmente se le llama acción. En algunas cosas que he leído por allí en estos días, pues he visto que se confunde acción con algo externo. Y en psicología, acción es un movimiento interno que puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. ¿Sí? Entonces recordemos, por favor, esto. Cuando sucede algo afuera o adentro, nosotros lo percibimos o lo comprendemos en base a nuestros filtros, a nuestras creencias limitantes o nuestras creencias potenciadoras. Esto nos va a llevar a tomar una acción hacia afuera o hacia adentro. La represión, como les dije, es una acción hacia adentro. Estas acciones van a variar el medio, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo algo hacia afuera, el medio externo va a cambiar. Cuando estamos haciendo algo hacia adentro, el medio interno va a cambiar. Y esto llevará a que se produzca un nuevo hecho. En realidad, esto sucede constantemente, ¿sí? Entonces, recuerden, hechos, filtros, acciones, cambio del medio y nuevamente hechos, filtros, acciones, cambio del medio y así sucesivamente. Otra cosilla que me gustaría recordarles, ¿no? O sea, recuerdo que he leído a alguien que nos devolvió la tarea y dice, Norberto, es que vas sumando conocimientos nuevos y a la vez vuelves a repetir conocimientos anteriores y en la repetición es donde aparece el aprendizaje. Entonces yo voy entendiendo, comprendiendo cada vez, sumando más, ¿sí? Y me ayudan estas repeticiones porque vuelvo a encontrarle un nuevo sentido, ¿no? Entonces, y por eso yo me dedico, o sea, en realidad es una forma de aprendizaje, ¿no? La repetición, así es como adquirimos los hábitos, porque repetimos siempre algo. Entonces, bueno, yo voy a seguir repitiéndoles mientras también recordarles cosas, o bueno, enseñarles cosas nuevas, ¿sí? Entonces voy a repetirles nuevamente esto. Podemos actuar a nivel de hechos o acciones, ¿sí? En esta rueda que hablé antes. Pero nuestro poder, realmente nuestro poder personal está en el filtro. ¿Sí? Podemos trabajar nuestros filtros a través del cuerpo o a través de la gestión de los pensamientos. ¿Sí? Entonces, para gestionar nuestra emoción, nuestro poder está en los filtros. Hemos visto creencias limitantes. ¿Sí? A algunas personas no sabían que se les llamaba así, no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, ¿no? Que subyacen, claro, si yo tengo esta programación, mi gestión de la emoción pues va a ser influenciada por este filtro. Entonces, el cambio del filtro es donde se encuentra nuestro mayor poder personal, ¿sí? Recordemos también que si no podemos gestionar mejor lo que pensamos y lo que sentimos, no estamos decidiendo libremente lo que hacemos. Si estamos influenciados por ese pensamiento o por esa emoción no gestionada. Entonces, ¿qué hacer con todas las emociones? Siempre, primero y principal, reconocerlas. Acogerlas. Esto significa escucharlas, reconocer nuestras emociones. Somos mucho más fuertes de lo que creemos. O sea, como también ya les he dicho varias veces, las emociones y los pensamientos son realmente un subproducto nuestro.
¿sí? Entonces nosotros tenemos el poder de poder gestionarlos. Entonces, la forma de gestionar, el primer paso es reconocerlas, autoconciencia, esta emoción está allí. Bueno, los invito, ¿sí? Para terminar ya con este audio, los invito a que se hagan conscientes de sus propias emociones, a que vivan cada emoción, las atiendan y cubran sus necesidades. Los invito también a establecer una buena relación entre razón y emoción, ¿no? Un equilibrio. Entonces, los voy a dejar con una reflexión de un psicólogo que a mí me gusta mucho, ¿no? Se llama Viktor Frankl, y dice: en esta vida nos lo pueden arrebatar todo. Lo único que nadie nos podrá quitar es la libertad de poder elegir qué actitud tomar ante los acontecimientos. Así que allí se los dejo a Viktor Frankl para que lo reflexionen, ¿sí? Hoy vamos a trabajar la alegría. Entonces tienen la dinámica que hemos hecho con la ira, que hemos hecho con la tristeza, pues lo vamos a hacer con la alegría. Es verdad también que he dejado pasar un par de días porque os he visto muy movilizados con el trabajo de la ira, los he visto muy movilizados con el trabajo de la tristeza, y ahora nos falta trabajar también el miedo. Así que dije, no, primero vamos a hablar de la alegría, ¿sí? Así que os dejo esa dinámica que se los envío también en PDF. Y a las personas que, disculpen que sea reiterativo, pero suele suceder, sigue sucediendo en las tareas. 1. Se pide explícitamente, está escrito, que elijan entre lo que les gusta de las lecturas o lo que les llama la atención. ¿Sí? Elijan solo una. ¿Sí? Entonces comienzan: me ha gustado o me ha llamado la atención, pero una, no es necesario colocar las dos. Ya veremos por qué esto, ¿no? Eso es por un lado. Y lo segundo es en la parte de la tarea donde dice escuchar el vídeo y plantear las dudas y las preguntas que surjan de ti. Esto significa que me escriban preguntas sobre lo que no han entendido, ¿sí? Por ahí yo hablo rápido, ya les dije, soy un formador vivencial, no soy lineal. Entonces a veces yo voy para un lado, después me voy para el otro, después sigo para el otro para desarrollar un tema. Entonces tal vez no queda una idea concreta, clara. Entonces, bueno, es esto: mira, Norberto, no entendí esta parte del vídeo, ¿sí? ¿Me podrías explicar qué quisiste decir con esto? Eso es lo que se pide con respecto a las preguntas. No es que me escriban textualmente las preguntas que yo digo al aire en el vídeo, y tampoco es que me escriban cuáles son las preguntas que ustedes están cuestionando con respecto a ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿estoy gestionando bien la ira? Yo no sabría responderles eso, ¿no? Si ustedes lo están gestionando bien. Entonces no son las preguntas que surgen de ustedes con respecto a ustedes. Son las preguntas que surjan de ustedes con respecto al vídeo, ¿sí? Que yo no haya podido expresar bien el contenido. Básicamente es esto, ¿sí? Bueno, disculpen que sea reiterativo, pero me llama mucho la atención de que siga sucediendo esto en las tareas. Pues bueno, muchísimas gracias. Sí, nos vemos en la próxima tarea. Hoy quise hacer un audio porque realmente estaba cansadico. Entonces, solamente un audio para que me escuchen. Volver a darles las gracias por vuestra confianza, animarlos a que sigan desarrollando la disciplina, la constancia y la paciencia, ¿sí? Hasta la próxima tarea. Un abrazo enorme.